Hola comunidad, bienvenidos a esta última etapa de lo que es el curso introductorio de Roblox Studio. Hoy vamos a estar viendo un tipo de datos que es muy útil en la construcción de los scripts y el manejo de información que nos quedó pendiente, ¿sí? Vamos a ver lo que son las tablas. Las tablas básicamente se dividen en dos tipos distintos, ¿sí? Que los vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando en la explicación. Como les dije, esta va a ser la última entrega de esta primera parte, ¿sí? De lo que es el curso. Después vamos a juntar toda esta información y directamente a realizar distintas experiencias en Roblox con todo lo que fuimos aprendiendo para ver cómo lo podemos aplicar, porque obviamente si bien he dado ejemplos de cómo utilizar cada función o métodos de lo que les fuimos presentando, estaría bueno verlo en un ejemplo un poco más profundizado, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar con esto, a finalizar esta etapa, y obviamente los voy a estar esperando para la próxima que viene. Así que dicho esto, vamos a empezar con el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Para iniciar va a ser crear un script. Obviamente va a ser solo de prueba para que puedan entender la teoría de cómo funciona este tipo de datos, ¿sí? Una tabla es un tipo de variable más. ¿Cuál es la sintaxis para construir dicha tabla? Le vamos a decir que es de tipo local, ¿sí? El nombre en este caso puede ser el que nosotros querramos, como cualquier variable, y la vamos a llamar tabla. Esto va a ser igual a llaves, ¿sí? Nosotros en este preciso momento ya creamos una tabla. Por ejemplo, si nosotros escribimos aquí print tabla y corremos el juego, vamos a ver que nos imprime la tabla. Obviamente la tabla ahora en este momento está vacía, entonces no nos muestra ningún dato de interés. Ahora bien, como les mencioné en el inicio del video, podemos utilizar la tabla de dos tipos, como un array, como se suele decir en otros lenguajes de programación, o como un diccionario. Entonces vamos con el primer tipo, que es el array. Entonces, ¿cómo funciona básicamente un array en un lenguaje de programación? Un array nos permite guardar una lista, ¿sí?, de informaciones que van a ser indexadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que van a ser indexadas? Bueno, que básicamente el array va a estar compuesto por bloquecitos. Cada bloquecito va a tener un número que lo represente, ¿sí?, que va a ser el espacio de memoria que se va a utilizar. Y la información que voy a guardar puede ser, en este caso, de tipo string, de tipo numérico o de tipo booleano, como vimos en otros ejemplos o de cualquier otro tipo de variables que querramos utilizar, ¿sí? También se puede guardar un objeto entero, que ya vamos a ver más adelante, que son los objetos en sí, o mismo puede guardar incluso otro array dentro de ese array. En este caso, si nosotros guardamos un array dentro de un array, esto se va a pasar a llamar matriz. ¿Qué es una matriz? Básicamente un array con más dimensiones. Mientras más arrays vayamos poniendo dentro de otro array, más dimensiones va a tener este, ¿sí? Y la matriz se va a volver más compleja. Entonces, como dijimos, básicamente podemos tener cualquier tipo de dato aquí. Por ejemplo, el primer dato puede ser, si lo queremos, un string que sea Nicolás, que es mi nombre. Con coma lo que vamos a hacer es separar los datos en sí, ¿sí? El segundo también puede ser otro string que sea Emiliano, que es mi otro nombre. Y el tercero puede ser, no sé, por ejemplo, un dato booleano, true, ¿sí? Entonces nosotros acá ya tenemos la tabla creada, compuesta por dos strings y un valor booleano. Si nosotros le damos a play, lo que nos va a mostrar la consola es justamente los valores que tiene este array, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Ahora, como pueden ver, dice corchete 1, Nicolás, corchete 2, Emiliano, corchete 3, true. Estos valores que están acá, que son numéricos, son los índices de los que les estaba hablando. Entonces, cada valor va a estar representado por una posición que es un índice. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir solo uno de estos valores en lugar de imprimir toda la tabla, podemos utilizar los corchetes y poner, por ejemplo, 1. En este caso lo que va a imprimir va a ser Nicolás, ¿sí? Vamos a la prueba imprimiendo la posición 2 y la posición 3 de memoria. Y como pueden ver, se imprimió Nicolás, Emiliano, verdadero, ¿sí? Para las personas que ya saben programación, esto les va a parecer bastante familiar, ya que funciona básicamente como cualquier tipo de array que puedan encontrar en otro lenguaje de programación. Ahora bien, imaginemos también que tenemos otro tipo de datos, por ejemplo, más nombres, ¿sí? Todos estos básicamente van a ser distintos datos que va a tener
este array. Entonces, como vemos nosotros, siempre hay una manera de automatizar las cosas, ¿sí? Sobre todo para esto se suele utilizar, por ejemplo, el ciclo for, que ya lo vimos antes. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos imprimir todos los datos, ¿sí?, que tiene nuestro array, en lugar de estar escribiendo varias líneas de código y lo único que va a cambiar es el índice, utilizamos directamente el ciclo for para iterar sobre esta tabla, ¿sí?, sobre nuestro array, y poder imprimir rápidamente todos estos valores escribiendo mucho menos código. Entonces vamos a probar de hacer esto. For iterator, ¿sí? Vamos a ponerlo para que entiendan el nombre de la variable. Y es de iterator. Va a empezar en 1 y nosotros acá tenemos que decirle hasta qué valor va a llegar. Entonces, si nosotros tenemos 12 valores en este caso, va a llegar hasta 12 y va a hacer lo siguiente, ¿sí? Va a hacer print tabla y el iterator, ¿sí? Ahora probemos. Como pueden ver, se imprimieron absolutamente todos los datos de la tabla, ¿sí? Desde Nicolás, que está acá arriba, hasta Guillermo, que está acá abajo. 35, Juan, 15, 25, exactamente todos los datos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si esta tabla lo que va a hacer es contener a todos los usuarios, por ejemplo, que entran en nuestro servidor, ¿sí? Nosotros no tenemos un límite de la cantidad de jugadores que van a ver. Que en un momento puede entrar uno, en otro momento puede salir, en otro momento puede salir otro, en otro momento puede entrar de vuelta o entrar otra persona nueva, ¿sí? Entonces, como no conocemos ese valor, lo que nos permite hacer este lenguaje de programación es utilizar el numeral y luego escribimos el nombre de la tabla. Esto lo que hace es tomar directamente la totalidad del array, ¿sí? Entonces no importa qué tan grande sea ese array o qué tan chico sea, siempre va a tomar el 100% de la tabla y le va a decir que itere y que básicamente repita el ciclo, ¿sí? Eso es una iteración, hasta el total de la tabla, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, Nicolás fue el primer dato que imprimió y 35 fue el último, ¿sí? Que de hecho es como está nuestra tabla. Si nosotros acá le agregamos más datos, no sé, otro nombre, otro número, más datos, cualesquiera sean, podemos ver que sigue imprimiendo absolutamente todo. Entonces el tamaño del array cambió, sí, la cantidad de datos aumentó, sí, pero eso no había afectado nuestra lógica en el ciclo. Entonces lo que estamos haciendo acá es recorrer básicamente una tabla. Ahora, supongamos que lo que necesitamos, como dijimos, es agregar a los nuevos usuarios que van a entrar. Para poder realizar eso, lo que tenemos que utilizar es el método de las tablas que se llama insert, ¿sí? Entonces lo que vamos a escribir para realizar esto es table.insert y acá le vamos a pasar los parámetros que necesitamos. ¿Cuáles son dichos parámetros? Primero le vamos a decir dónde hay que insertarlo. ¿Dónde hay que insertarlo? En nuestra tabla que ya creamos, ¿sí? Entonces tabla, ahora le decimos en qué posición queremos insertarlo. Por ejemplo, en el 3, que quede luego de Emiliano, ¿sí? En la posición 3. ¿Y qué es lo que queremos insertar? Y bueno, yo quiero insertar este número. Entonces, para que sea un poco más corto el ejemplo, vamos a borrar algunos de los datos. Ahí vamos a mostrar cómo queda la iteración antes de la inserción y luego de la inserción. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Nicolás, Emiliano, Jorge, True 23, Pablo. Y esta es la primera tabla, desde Nicolás hasta Pablo. Y luego hace la segunda iteración, luego de agregar en la posición 3, 1, 2, 3, el número que le acabo de dar. Y hacer impresión de esa tabla nueva. Ahora, además de nosotros poder agregar nuevos datos, de esta manera, lo que podemos hacer también es quitarlos, ¿sí? Básicamente es lo mismo. Table.remove, con qué tabla queremos operar, con nuestra tabla llamada tabla, qué ítem queremos quitar, en este caso supongamos que es el último, que es Pablo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a sacar el 6 y ahora le damos a play. Y entonces la segunda vez hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que nos sacó, si pueden ver, es el valor 23. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al yo agregar previamente la tabla que antes tenía 6 datos pasa a tener 7. Entonces, este 23 iba a pasar a ser el nuevo dato con índice igual a 6 en lugar de ser Pablo. ¿Sí? Bien. Esto es lo básico que tienen que conocer y saber sobre las tablas y más específicamente la tabla utilizada como un array. Pasemos ahora al otro tipo de tablas que son los diccionarios.
Bueno, a ver, ¿qué es un diccionario entonces? Básicamente es lo que nosotros conocemos como key value, ¿sí? Key value es el nombre que se utiliza para definir que el tipo de dato va a tener una llave y esa llave le va a corresponder un valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un usuario, ese usuario siempre suele estar atado a un ID único, ¿sí? Que es el que lo identifica. Entonces nosotros podemos poner ID, que es nuestra llave, dos puntos, el valor, que va a ser user 1. Por ejemplo, nosotros podemos tener lo que es el ID 1, que va a estar igualado al user 1, ¿sí? De esta misma manera vamos a tener el ID 2, obviamente, igualado al user 2. Y lo mismo con el 3. Y así vamos a crear 5 mejor. Bien, entonces nosotros acá tenemos creado nuestro primer diccionario. Podemos darle a print como hicimos antes y imprimirlo en consola. Hagámoslo y ahí podemos ver, ¿sí? Se imprimió usuario 1, usuario 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Esto lo que nos está mostrando es que el diccionario, en lugar de usar números como índices que van del 1 al infinito, ¿sí? O hasta donde la memoria de el servidor D, va a utilizar, además de números, otro tipo de variables como un string, ¿sí? En nuestro caso usa el string id-1, id-2, 3, 4 y 5. Y para cada uno de esos IDs tiene asociado un usuario. Ahora supongamos que yo necesito saber quién tiene el ID número 3 o a quién está asociado, ¿sí? Si necesito hacer eso, vamos a utilizar el corchete igual que antes y escribir ID 3. Cuando yo imprima esto obviamente entre comillas, dado que lo va a tomar como un string, ahí está. El ID 3 corresponde al usuario 3 en este caso, ¿sí? Entonces así nosotros podemos tener absolutamente todos los valores que necesitemos de nuestro diccionario. Ahora supongamos que el usuario 1 decidió de repente dejar de jugar nuestro juego y directamente borró su cuenta. O sea, ese ID, ahora que era el 1, nos va a quedar vacío, ¿sí? Va a quedar disponible para que lo ocupe otro nuevo usuario. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, decirle a nuestro diccionario: usa este lugar que te quedó vacío y ponele un nuevo usuario, ¿sí? El usuario 100. Y después imprimirlo en pantalla para ver que lo hayas guardado de manera correcta, ¿sí? Entonces venimos acá y lo imprimimos. Y ahí está. Borramos al usuario 1 y lo reemplazamos por el usuario 100, ¿sí? Ahora, como nosotros lo que estamos trabajando, ¿sí? En este caso es en el índice, ¿sí? Porque nosotros definimos qué tipo de índice queremos utilizar para iterar nuestro diccionario, a diferencia de lo que es un array, que el índice ya viene preestablecido, ¿sí? Que es numérico y ahí comienza en el 1. Y también tenemos el valor que va a tener atado ese índice. Entonces, para iterar sobre un diccionario, lo que vamos a utilizar también es un ciclo for, pero en lugar de hacerlo con un solo índice, en este caso lo vamos a hacer con un par de índices, ¿sí? Vamos a utilizar una variable i, por ejemplo, que va a ser el index, una variable b, que va a ser el valor, y los va a utilizar en pareja, ¿sí? Dentro del diccionario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Básicamente, este va a ser nuestro par en el diccionario, ¿sí? Vamos a imprimir, por ejemplo, print, este es mi index, obviamente es entre comillas, vamos a imprimir y este es mi valor, y vamos a imprimir b, ¿sí? Hagamos una prueba. Y acá podemos ver, nuestro diccionario tenía 5 usuarios, entonces iba a iterar 5 veces, ¿sí? Aquí está el primero. Entra y hace el primer ciclo. Este es mi index, ¿sí? Que es el ID 2, y este es mi valor, que es el user 2. Este es mi index, que es el 3, y este es mi valor, que es el 3. Este es mi index, que es el 5, perdón, y este es mi valor, que es el 5. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Los diccionarios, al no estar ordenados como un array con el índice numérico, ¿sí? Que va de 1 de manera creciente hasta el infinito, o el valor que necesitemos, no tienen un orden establecido. Entonces los valores que a uno le puede ir mostrando e imprimiendo en pantalla van a estar desordenados. Esto es una particularidad de los diccionarios. Entonces, si nosotros lo queremos ver de manera ordenada, tenemos que hacer algún tipo de lógica en nuestra programación para que esto sea así. Por lo general, en un diccionario no nos importa el orden, nos importa que el dato esté y quede guardado, ¿sí?
no que esté ordenado. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar el ID de un usuario, no me interesa dónde está colocado ese ID, a mí me interesa que esté dentro, ¿sí? Porque de todas maneras va a ser un dato único, no es un dato repetitivo. ¿Qué es lo que nosotros ganamos con este ciclo for? Para que quede claro, que básicamente no nos importa el tamaño que va a tener nuestro diccionario, ¿sí? Si va a ser más chico o más grande, como nos pasaba con el array, siempre va a estar básicamente comprendido por estas dos variables, por este par de variables, tanto el index como el valor, y siempre va a hacer la iteración por sobre la totalidad del diccionario, ¿sí? Ahora veamos cómo borrar una key value de nuestro diccionario. Como dije antes, supongamos que hay un usuario que decide dejar de jugar nuestro juego, nosotros lo podemos directamente eliminar de nuestra base de datos. Por ejemplo, el user5. Si escribimos diccionario y le decimos cuál es el ID que tiene que borrar, lo igualamos a nil, que es un tipo de dato vacío, y vamos a colocarlo antes de la impresión, sí, ahí abajo, y ahora chequemos. Como pueden ver, el ID5 esta vez no se imprimió, sí, que fue eliminado. De hecho, si nosotros hacemos un print del mismo, no lo va a encontrar. Y pueden ver que está vacío, ¿sí? Es un dato que no existe en nuestro diccionario. El key value fue eliminado correctamente. Bueno, esto es lo básico que tienen que conocer sobre los diccionarios y los arrays. Hay algunos métodos más que pueden utilizar, pero ya son un poco más avanzados. Los pueden ir viendo y chequeando en la documentación que les voy a compartir para ir aprendiéndolos por su cuenta o esperar más adelante que los vayamos utilizando. Así que eso fue todo de este último video de nuestro curso inicial de Roblox Studio, y nos vamos a estar viendo próximamente en el próximo curso, donde vamos a aprender a utilizar todo lo aprendido, ¿sí? Gracias por acompañarme y por formar parte de esta comunidad. Les dejo un gran abrazo y un saludo para todos.